Normalmente un chaval juega en una cafetería, un bar, es decir, en un sitio donde haya una máquina. No va a ir a la sala de juegos porque corre el riesgo de que no lo dejen entrar, que dependiendo de la cara que tenga, es decir, le piden el documento nacional de identidad y no le van a permitir entrar. Evidentemente por la sanción que le puede caer a la propia sala de juegos. Es decir, es una medida de autoprotección de ellos, ¿eh? No es una medida de autoprotección con relación a los menores. Llamémosle la cosa por su nombre, si no, no las montarían a los lados cerca de los colegios. Es decir, esta es la realidad. Yo sería partidario de meter el DNI digital, tiene un chip, es decir, con lo cual sería meter el DNI si quisiéramos jugar, nos diría si estamos excluidos con relación a la actividad, si somos mayores, si somos menores, y sería algo tan sencillo como eso. A las casas de, vamos, a la gente de juego le costaría, es decir, parece ser que €1, es decir, hacer esta instalación, pero, es decir, evidentemente perderían ingresos. El 57% de la población que atendemos ha comenzado a jugar antes de los 18 años. Esto se lo dices a las administraciones, a los encargados, y dicen, no, 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 eso es imposible. Los menores no juegan. Se les ha avisado durante mucho tiempo, es decir, que el tema de juego, es decir, una bomba de relojería. Se les ha avisado ahora que el tema de conductas adictivas es una bomba de relojería. Sigue sin verlo, es decir, hasta que... Y como evidentemente las consecuencias son normalmente, es decir, a nivel familiar, es decir, no son consecuencias públicas, es decir, no hay atracos habitualmente, ¿no? Es decir, no se producen situaciones de delincuencia como consecuencia del tema de, pues, bueno, de juego, de móviles, es decir, o de videojuegos, es decir, normalmente, es decir, es una agresión interna dentro del núcleo familiar, normalmente no hay mucha repercusión dentro de lo que va al ámbito social, al político no le importa.